Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar con nuestra charla formativa y durante estos próximos 7 martes vamos a enfocarnos propiamente a lo que son los sacramentos. Y vamos a ver el valor que tienen ellos para nosotros, qué representan en nuestra vida espiritual, qué recibimos de ello, la riqueza que contienen cada uno. Y espero que podamos ir aprendiendo a valorarlos más, a ver qué es lo que hay en ellos, qué hay en mí, porque muchos de los que están aquí, en su mayoría, ya los habéis recibido. Primero el bautismo. Vamos a ver qué es el bautismo, y es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por sencillas razones, pero que a la vez son muy complejas, porque es la puerta a la vida espiritual. Puerta de vida espiritual, lo cual nos hace y nos mete en una dimensión maravillosa, preciosa. Nos pone en comunión. ¿Con quién? Con nuestro Creador, con nuestro Padre. Somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Volvemos a nacer a la vida, que eso lo vamos a ir desarrollando durante toda la charla. Somos miembros de Cristo porque nos estamos incorporando a la Iglesia. Y somos hechos partícipes de su misión, la misión de Jesús. Entonces vamos a ver el bautismo, pero no desde una perspectiva como ajena. La vamos a ver desde Jesús, el bautismo de Jesús. Y desde el bautismo de Jesús, ¿cómo me veo yo reflejado en él? Evidentemente tenemos que pasar primero por el nombre del sacramento. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua, una inmersión. Y esto tiene 2 dimensiones: sepultados a la muerte de Cristo, pero a la vez también resucitados con Él en su resurrección. Somos llamados a ser nuevas criaturas. Este baño también se le llama iluminación, porque recibimos la luz verdadera, con lo cual nosotros empezamos a vivir como hijos de la luz. Si nosotros vamos masticando esto que vamos diciendo, ser hijo de la luz, no hijos de la oscuridad, nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz. Es una gracia, porque se da también a los pecadores. Tan grande es el amor y la generosidad del Señor que no discrimina. Y aún así se acuerda de aquellos que son pecadores y les da la gracia de llamarlos a la conversión, de llamarlos hijos, de introducirlos en su iglesia. Es una unción, porque es sagrada, porque es un sello con el cual nos distingue la soberanía de Dios. Cuando nosotros estamos bautizando a un niño le decimos sacerdote, profeta y rey. Participamos del reinado de Dios, aspiramos a estar en el reino de Dios. El bautismo tiene toda una historia y que tiene su sentido en la historia de la salvación. Desde la creación del mundo, el agua, esa humilde criatura poco valorada, es fuente de vida. Tiene la capacidad de purificar, de regenerar, de la fecundidad. Sin ella, nuestra creación se vería vacía. Y un ejemplo de ello en la Iglesia lo ha visto en el diluvio y el arca de Noé, por ejemplo. Y empecemos a ver desde ahí la historia de la salvación. Porque por el agua, por medio de ella, unos pocos fueron salvados. Aquellos que aceptaron el bautismo, Noé y su familia. Y la oración, por ejemplo, cuando estamos bendiciendo el agua para bautizar a un niño, dice:
oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que de una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. La santidad, la que nos da tanto miedo, porque nos compromete, porque nos suena no divertida. Y la santidad es divertida, si nosotros la vivimos desde esa dimensión. Cristo nos llama a ese manantial que es el agua. Es agua que brota, que tiene un movimiento hacia arriba, de elevación. Lo contrario al agua del mar, que es oscuridad, profundidad. Otro ejemplo es, por ejemplo, el paso del Mar Rojo del pueblo de Israel. Es ahí donde fueron verdaderamente liberados de la esclavitud de Egipto. Se anuncia la liberación de ese pueblo, pero hasta que no cruza el Mar Rojo. Salen de las profundidades para nacer a la vida. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto al Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Nosotros somos la familia de los bautizados. El paso por el Jordán en el pueblo de Israel recibe la tierra prometida. Nosotros con el bautismo también recibimos esa tierra prometida, que vamos a ver más adelante cuál es. El bautismo de Cristo. Este se da cuando Él empieza su vida pública. Un momento fuerte para Él. Ya sale de esa relación estrecha con la Virgen María, que nos lo entrega como Redentor, para convertirse en nuestro Redentor. La Navidad termina con la Epifanía, es decir, con las manifestaciones del Señor. 3 manifestaciones son importantes cuando sale Jesús a la vida pública: la Epifanía, su bautismo y las bodas de Caná. 3 momentos donde se manifiesta la divinidad del Señor. Jesús, hasta ese momento que inició su vida pública, ya empieza a separarse de ese amparo de la Virgen María, y Mateo nos habla de este bautismo de Cristo en el capítulo 3 y nos dice que entonces Jesús va a Galilea, al Jordán, para encontrarse con Juan y ser bautizado. Pero no se trataba de algo que iba a pasar por casualidad. Juan trataba de impedírselo, porque él reconoce que no es digno y le dice: tú deberías de bautizarme a mí y tú vienes a mí a bautizarme y quieres que yo te bautice a ti. No le entra en la cabeza, porque todavía no ha terminado de comprender la persona de Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús? Déjame, pues conviene que se cumpla toda justicia. Que se cumpla toda justicia. Ahora vamos a ver la belleza de todo eso. Jesús salió del agua y se abrieron los cielos y se vio el Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma, y sale una voz y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahí está la manifestación de Dios en Jesús, la manifestación del Padre en el Hijo. Y este bautismo hay que enmarcarlo, hay que darle una ubicación. Primero, porque forma parte de los misterios de humillación. Misterios de humillación de Jesús, que son momentos donde Él se abaja desde su condición para estar en nuestra condición humana. En estos misterios de humillación siempre hay una declaración.
una declaración de inocencia. Hay un signo humillante o doloroso y después una exaltación. Y van a ver cómo se cumple eso en Jesús. San Juan intenta decirle, no, bautízame tú a mí. Yo soy el que tengo que ser bautizado. Porque antes yo había dicho que no era capaz o digno de desatarte las sandalias. Y como vosotros sabéis, aquella parte que dice, no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. El signo más humillante por medio del cual Jesucristo se manifiesta dentro de su pueblo es que se pone en la fila de los pecadores. Ahí está el signo de humillación. Después aparece la voz del Padre. Y que le dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y ahí está la exaltación. Este misterio del bautismo de Cristo es importante también ponerlo en un lugar físico, porque también tiene su valor. El Jordán, sí sabemos que era el Jordán, pero desde siempre fue un gesto simbólico que el pueblo de Israel acudiera a ese lugar como una acción de pedir a Dios que los liberara, que fueran perdonados los delitos y los pecados del pueblo. Pero ¿quiénes necesitaban ese gesto de ser bautizados? Los que se reconocían pecadores. Jesús se pone en la fila sin necesidad, porque no tiene pecado. Él es el medio de la salvación, no nosotros somos los que necesitamos ir a Él para que entonces llegue a nosotros la salvación, la redención. Y esto físicamente sucedía en las cercanías de Jericó. Y hay vestigios arqueológicos que lo demuestran, que la comunidad tenía por costumbre ir ahí, con lo cual Jesús, lo normal es que también fuera a donde iba la comunidad. ¿Y por qué fue ahí? Porque ahí fue el paso por el Jordán. La gente bajaba desde Jerusalén a esa zona de Judea y venía al Jordán. Pero hay un gesto muy bonito, que salían del agua y miraban hacia la tierra prometida. El bautismo tiene ese sentido, atravesar el agua para entrar en la tierra prometida, ya purificados, ya sanados. Jesús viene desde el Jordán a ser bautizado por Juan y hay un detalle interesante. Se dice que los discípulos le decían, el que estaba con nosotros. Nosotros tenemos la idea de que Jesús como que iba por ahí pasando y dice, pues yo me apunto, quiero ser bautizado. No. Los indicios marcan más que él en algún momento formó parte del grupo de Juan Bautista. Uno que estaba con nosotros. Existe la idea de eso de que les diría como que pasaba por ahí. San Juan Bautista conocía a Jesús y, como decía al principio, desde un conocimiento externo, sabemos que eran primos, pero él no conocía el misterio de su persona. A pesar de que ya había algo que podían intuir uno y otro, cuando María visita a su prima Santa Isabel y la criatura saltó en su seno. Pero eso no le daba el conocimiento interior a Juan de saber la persona de Jesús. Y esa manifestación en la cual tú veas bajar el Espíritu Santo. ¿Y cómo será eso? Que entonces en esa exaltación se le reconoce como Mesías. El Mesías esperado para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Que Jesús se ponga en ese grupo de los pecadores. Desde ese gesto pensaríamos que Jesús
El que no conociera cuál era su trayectoria, cuál era su intención, pensaría que era un pecador más. Ahora pensemos a nosotros esa situación. ¿Cómo nos cuesta ir al confesionario? ¿Qué trabajo nos da? Porque nos cuesta reconocernos pecadores. Y una cosa es que me diga yo, que yo me reconozca pecador, pero que me lo diga el de al lado ya desborda mi paciencia. Yo tengo por costumbre llevarme al confesionario cuando salgo a la sacristía y le digo, ¿a quién me llevo puesto? Como animando, y ya más de alguno sale. ¿Y qué tiene esto de maravilloso? Que nos permite saber nuestra realidad, no engañarnos. Nosotros de verdad venimos a la misa y decimos, el yo pecador, sí, yo confieso ante Dios Todopoderoso, pero claro, en el grupo, donde me pierdo, donde no se nota. Pero que yo haga ese gesto de ir ahí, primero que no nos damos cuenta no solo de la trascendencia que tiene a nivel personal, sino también comunitario, porque todos los que vais al confesionario estáis dando testimonio ante su comunidad, y que yo intento que salgan con una sonrisa, que salgan con esa sensación de haber sido perdonados. No es que tenga manga ancha, por si acaso, pero que sepan que el perdón nos tiene que alegrar. Jesús acepta ser contado entre los pecadores y le dice, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué es toda esa justicia? Cuando Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, Él se pone en la fila de los pecadores para de verdad darle solidez al cumplimiento de la ley. Y si Jesús se pone en la fila de los pecadores, imagínense cuánto tenemos que hacer nosotros también. Desde el bautismo Jesús nos invita a reconocernos pecadores. No es nada más el agüita que le echamos a una criatura, que igual lo podíamos haber hecho en la fuente de la plaza. Lo hacemos aquí, en la casa de Dios, con un ministro. Y eso tiene un gesto de abajamiento de Jesús, de humillación que decíamos anteriormente. Y dice, para que se cumpla, el cumplimiento tiene un gran peso en la vida de Jesús. Nosotros ahora, en este Adviento, estamos en ese tiempo de cumplimiento. Todo el tiempo en general estamos en tiempo de cumplimiento porque pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo. Y el Nuevo es cumplimiento de las promesas de Jesús. El texto dice, a María se le cumplió el tiempo. Estamos a punto de que se le cumpla el tiempo a María para que venga nuestro Redentor. Y ese cumplir toda justicia nos sitúa en las promesas, donde Dios ya está comunicándonos esta vida. La vida que no es una promesa, ya es una realización, ya es un hecho. Su Hijo ha resucitado. Y con Él nosotros estamos llamados, por medio del bautismo, a la resurrección. Juan lo señala como el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús entra a esa inmersión, a ese sumergirse al agua, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el siervo de Yahvé, que va a cargar en ese bautismo con todo nuestro pecado. Jesús sale cargado del Jordán con el pecado de toda la humanidad. Y sale a la tierra prometida, que ya no es prometida, porque para nosotros, ¿cuál es? El cielo. A una niña le preguntaron un día, ¿qué es el cielo? Y la niña contestó,
es Jesús por dentro. Es maravilloso eso, que la niña tuviera esa capacidad de decir, es Jesús por dentro. Nosotros estamos llamados por el bautismo a ir a la intimidad de Jesús, a habitar dentro de Jesús. Es una manifestación también de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en ese momento, en todo su esplendor. Y esa manifestación tiene 3 momentos. Este es mi Hijo, mi amado, y en quien me complazco. 3 momentos. Lo reconoce como Hijo, lo reconoce como su amado, y como el que es su alegría. Nosotros en el bautismo estamos llamados a hacer eso mismo, a ser hijos, a ser amados y a complacer a Dios y complacernos en Dios. En el bautismo de Jesús la humanidad sale empapada de Cristo. Qué bonito, ¿no? Empapado de Cristo. ¿Y qué pasa? Que nosotros entonces somos llamados a aquello que el Señor espera de nosotros. Somos enviados a la misión. Id a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión la vamos a ver después, la vamos a ver más perfilada en lo que va a ser el siguiente sacramento, el de la confirmación. Jesús nos rehace con el bautismo. Nos rehace por aquello que había sido roto en el pecado, en la desobediencia de un hombre, y que por ese hombre que es Jesús nos viene a rehacer, a renacer. Otra parte maravillosa es que dice, los cielos se abrieron. Y también cuando muere Jesús, se rompe ese cortinaje que está dentro del templo. ¿Qué significan esos 2 gestos? Que se abre la intimidad de Dios para nosotros, para que nosotros podamos tener acceso a ello, para que se realice en nosotros cuando se ha traspasado por nuestra vida ese paso de este mundo hacia donde Él nos llama. Toda nuestra bautismo tiene como finalidad, como destinatario, el cielo. No el cielo propiamente, nosotros como destinatarios para llegar al cielo, para entrar en intimidad con Dios. Y yo creo que nosotros, los que buscamos formarnos, los que buscamos tener una vida espiritual, queremos tener una intimidad con Dios. ¿Por qué admiramos a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de Ávila o a Santa Teresita de Lisieux? Por esa intimidad con Dios. Cuando nosotros nos vamos a la oración, buscamos ese espacio de intimidad con el Señor. Y por el sacramento nosotros formamos parte del cuerpo místico de Jesús. Nosotros sabemos que un cuerpo normalmente está compuesto por diferentes órganos y cada órgano por diferentes células, tan diferentes como somos todos nosotros, pero que tenemos la capacidad de formar ese cuerpo místico de la Iglesia. Esa Iglesia por quien Jesús lo dio todo, su esposa y Él el amado. Resumiendo, es para nosotros un privilegio ser parte de Jesús, parte de su misterio, de su ministerio, de su misión, de su acción salvadora. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo renacerá un hombre viejo?
¿Cómo puede volver al vientre de su madre? Y Jesús le responde, en verdad te digo que si no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros ya somos bautizados, ya estamos llamados a entrar a ese reino. ¿Me lo creo? ¿Lo quiero? ¿Lo deseo? Hay personas que dicen, bueno, yo no voy a bautizar al niño ahora, mejor que él de grande decida qué va a hacer. Si nosotros al niño le damos amor, si le damos alimento, si le damos medicamentos cuando se enferma, etc., ¿por qué no darle ese gran regalo para que vaya creciendo en el amor de Dios, se incorpore a todo esto que hemos venido hablando? Partiendo de todo esto que hemos visto, ahí está la responsabilidad de papá y mamá y de los padrinos. Bueno, ya venimos, ya le echamos agüita a la criaturita en la cabeza y ya hicimos la gran fiesta. ¿Y ahí se acabó la tarea? No. Es un trabajo continuo y constante de crecimiento para que esa criatura crezca como el niño Jesús, en estatura y en sabiduría, sabiduría de Dios, y nosotros con Él. El padrino confirmado. Ay, cada vez ponen más problemas los de la iglesia para bautizar. Si es que nosotros no nada más le estamos echando agüita al niño. Por todo esto que comprende y que hemos visto que es el sacramento, es necesario una persona de fe, formada, que manifieste una fe y que sea también compañero de viaje en la vida espiritual de la criatura. Por eso, un padrino confirmado. No porque nos guste poner trabas. Pues habiendo nosotros revestidos de Cristo, bautizados, llamados a intimidad con el Señor, demos gracias por ese sacramento. Demos gracias a nuestros padres porque nos llevaron un día a la iglesia para recibirlo, a nuestros padrinos y, como dice Santa Teresita de Jesús, al cura que me bautizó, porque con ello se abrieron las puertas del cielo para todos nosotros. Gracias y buenas noches.